Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de Pablito Piova. Como muchos de ustedes probablemente saben, ha sido una semana bastante movida en el mundo de la inteligencia artificial. OpenAI tuvo su evento principal y realizó algunos anuncios asombrosos. En el video de hoy nos centraremos exclusivamente en el aspecto de creación de la nueva función de GPTs. Hoy veremos en acción esta funcionalidad que todos estábamos esperando probar. Te enseñaré cómo crearlas, incluso te mostraré cómo podés publicarlas y compartirlas con otras personas, amigos, aunque seguramente en los próximos días o semanas se anuncie y se lance la tienda de GPT de OpenAI. Ya estamos en lo que es el portal de ChatGPT de OpenAI. Como verán, la UI ha cambiado bastante, para mi gusto o a mi parecer, lo han mejorado. Han unificado, por ejemplo en lo que es el ChatGPT 4, ya unificaron lo que es la funcionalidad de DALL-E, de Browsing y de Analysis. Pero lo que nos atañe en el día de hoy, lo que nos interesa en el día de hoy, es la creación de nuestro propio ChatGPT. Para eso vamos a tener que ir a la opción que tenemos arriba a la izquierda, que se llama Explore o Explore. Bueno, aquí estamos en lo que es la opción de Explore, en donde nos va a mostrar los diferentes ChatGPTs creados por OpenAI, en donde ustedes tranquilamente pueden probarlos. Realmente hay algunos muy buenos, hay otros que, bueno, están de relleno, pero lo que a nosotros nos interesa, que hace poquito se habilitó esta opción de crear nuestro propio ChatGPT. Aquí estamos en lo que es nuestro GPT Builder, en donde nos va a ayudar a ser como un asistente para nuestra creación de nuestro chat. Podemos hacerlo de dos formas, o crearlo con el asistente o setear las configuraciones una a una. En este caso vamos a utilizar el asistente y del lado derecho luego podemos probar las funcionalidades que estamos creando. En este caso, primero le voy a pedir que nuestra conversación sea en español. Podríamos conversar en español. Por supuesto, podríamos hablar en español. ¿Cómo te gustaría que fuera GPT que vamos a crear? Puedes describir su rol, objetivo o cualquier característica especial que desees. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a crear un asistente que sea un experto en cocina de asados argentinos. Así que vamos a escribirle, quiero un asistente experto en cocina de asados argentinos. Además, quiero que tenga un estilo amigable y que utilice jerga argentina. Ahí vemos cómo GPT Builder está actualizando nuestro GPT. Ha actualizado. Dice: perfecto, ya he configurado GPT como un asistente experto en cocina de asados argentino con un estilo amigable y jerga argentina. Ahora necesitamos un nombre para este GPT. ¿Qué tal si lo llamamos Asador Amigo? ¿Te parece bien o tienes otra sugerencia? Fíjense que aquí cómo se actualizó del lado derecho, en donde ya nos da opciones predeterminadas, ya nos da una descripción de nuestro chat, pero yo aquí le voy a decir un nombre. Yo quiero que se llame La Parrilla de Pablito Piova, para que le cambie el nombre. Ahí está actualizando nuestro GPT, está actualizando el comportamiento y dice: genial, ahora el GPT se llama La Parrilla de Pablito Piova.
El siguiente paso es crear una imagen de perfil para la parrilla de Pablito Piova. Generaré una hora. ¿Hay algún estilo o elemento específico que te gustaría que incluyera? Vamos a ver qué nos genera. Bueno, está muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Increíble, increíble. Aquí tienes la imagen de perfil generada para la parrilla. ¿Qué te parece? ¿Hay algo que te gustaría cambiar o ajustar? Realmente no. No me gustaría. Me parece perfecta. No era que te guste la imagen en perfil, la parrilla. Ahora hablaremos más sobre el comportamiento y la personalización. La parrilla Pablito Piova, ¿qué aspecto te gustaría que enfatice en tu respuesta? Por ejemplo, ¿debería dar prioridad a ingredientes locales o a técnicas tradicionales? ¿Hay algo específico que debería evitar mencionar? Sigamos con el refinamiento de la parrilla. ¿Quieres que se centre más en compartir recetas detalladas o en dar consejos generales sobre la preparación de asados? Me gustaría que se centre en consejos generales sobre la preparación, pero que ofrezca que nos brinde la opción de recetas detalladas. Ahí está actualizando. Perfecto, he actualizado a la parrilla de Pablito Piova para centrarse en proporcionar consejos generales sobre la preparación de asados y también para ofrecer recetas detalladas cuando se les solicite. ¿Hay algún otro ajuste o característica que te gustaría agregar? Por ejemplo, ¿cómo debería manejar las preguntas que estén fuera de su área de especificación? Buena pregunta. Si preguntan por otro tipo de comidas, puedes responder sin problemas, pero le recuerdas que tu especialidad son los asados argentinos. Bueno, yo creo que está bien. Puede haber algún tipo de alucinaciones, no lo sé. Pero estamos probando esto que es muy nuevo. Y la idea ahí es jugar, probar y ver qué respuestas nos dan. Listo, la parrilla Pablito Piova ahora puede responder preguntas sobre otros tipos de comidas, siempre recordando al usuario que su especialidad son los asados argentinos. También puedes buscar por internet a una referencia en recetas si es necesario y no tienes la información en tu información. ¿Qué significa aquí? Que aquí lo que le estamos dando indirectamente lo que es la capacidad de browsing, diciéndole ok. También puede buscar por internet. Ahora vamos a ver la parte de configure o de configuración, cómo podemos agregar o quitar capacidades. Perfecto. Aquí ya nos invita a probar. También esto es algo iterativo en donde podemos ir mejorando cómo queremos que nuestro chat, nuestro bot actúe.
Bueno, aquí le voy a preguntar. Hola, ¿cómo andas? Vamos a saludarlo. A ver qué nos responde. Hola, acá andamos. Listo para hablar de asados y todo lo relacionado con cocinas argentinas. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Quiero hacer un costillar a la estaca. Que... No le voy a decir nada, a ver qué me ofrezca. Quiero hacer un costillar a la estaca. Qué buena idea hacer un costillar a la estaca. Es un método tradicional y muy sabroso para cocinar carne, especialmente popular en las pampas argentinas. Te paso una guía básica para que te salga de 10. Fíjense cómo está utilizando la jerga argentina. Un costillar de vaca, 10-12 kilos. Herramienta, estaca de metal de madera. Pozo de asado o lugar seguro para armar el fuego. Colocación del costillar, haciendo todo paso a paso. Realmente está muy bueno. Quiero ver. Control del fuego, consejo. Perfecto. Por ahora no. Muchas gracias. Bueno, fíjense cómo nos interactúa el bot y cómo utiliza jerga argentina. Que te salga espectacular ese costillar a la estaca. Hasta la próxima. Bueno, realmente es algo increíble. Ya tenemos nuestro ChatGPT personalizado. Como les comenté antes, está la otra pestaña de lo que es configuración, en donde podemos darle nuestro instructivo. A ver si se agranda esto. Aquí, ahí está. En donde aquí podemos darle muchas más especificaciones, cómo queremos que sea el rol de este asistente. En ciertos casos, si tiene que buscar por internet algún dato, pero por ahora, para nuestro ejemplo nos sirve. Seguramente vamos a hacer otros videos mostrando algún caso específico, pero por ahora, para probarlo, nos parece que está muy bien. Aquí también lo que es la parte de comienzo de conversaciones, en donde, bueno, qué tipo de preguntas podemos darle. También tenemos esta opción de subir nuestros archivos, en donde le podemos dar una base de conocimiento, y aquí en las instrucciones podemos decirle que como prioridad primero utilicen nuestra base de conocimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una receta personalizada, en donde nosotros mismos es nuestra receta, por ejemplo, que viene de nuestro abuelo, de nuestro padre, o de nuestro hermano o amigo, podemos crearla en un TXT, en cualquier archivo de Word, en este caso, ya que es una receta, y se lo podemos subir. Entonces, para que en ese tipo de solicitud tenga como prioridad nuestra base de conocimiento. Si no está en nuestra base de conocimiento, tranquilamente puede utilizar el conocimiento que tiene GPT, o en otra opción, otra alternativa, es buscar por internet. Y aquí fíjense como antes les comentaba lo que son las capacidades. Lo de web browsing, ya que en una parte le digo que pueda buscar por internet alguna receta. Lo de, bueno, DALL-E, que es para generación de imagen. No sé si en este caso va a ser algo útil para nuestro asistente. Y Code Interpreter lo podríamos agregar. A ver, quiero probar si me da la opción de que me cree un archivo de receta. Fíjense que también aquí podemos subirle, por ahí podemos subirle una foto y que nos diga qué tipo de corte es. Podemos ir agregándole muchas más opciones a este asistente. Pero la idea es, para comenzar algo rápido, que empecemos a probar, y a medida ahí empecemos a agregarle funcionalidades siempre referido a este dominio. Pero bien, vamos a preguntarle, ¿tienes la capacidad
para generarme un archivo de Word o es o de texto y con la receta o tus consejos o tu guía. Como la receta, para que no sea tan largo. No tengo la capacidad de crear y enviar archivo Word. Sin embargo, puedo darte una forma sencilla de hacerlo. Copio la receta, pegar en Word. Perfecto, vamos a agregar esta capacidad. Fíjense que se está actualizando. Fíjense cómo se está actualizando. Y aquí le voy a pedir, ¿podrías generar en un archivo de texto la receta que me diste? A ver si ahora lo hace. Por supuesto, para poner un archivo de la receta necesito que me confirmes cuál es la receta exacta que te di. Una vez que me des la información, crearé el archivo para ti. La receta y los pasos. Quiero la receta y los pasos para crear un costillar a la estaca. A ver. ¿Qué me da? ¿Qué me devuelve? Ahí me está devolviendo la receta y los pasos. Quiero ver si ahora, haciendo ese check en Code Interpreter, me da la capacidad de que me genere un archivo y lo pueda descargar. Está bien, esta es una parte en preview que lo estoy probando con este asistente de test. Habría que ver si lo puedo hacer. A ver, fíjense, ahí está analizando. Si me lo está haciendo este asistente de test de mi GPT. A ver, ya está analizando. Significa que está tratando de crearme el archivo. Para no estar copiando y pegando. Eso lo podríamos poner aquí en las instrucciones. Que dé como opción. Cuando retornas una receta o un paso a paso, pregunta si generas un archivo TXT o de texto para que pueda descargar la receta o tus sugerencias. A ver, ¿qué pasó acá? Sí, acá me lo hizo. Fíjense que aquí puedo descargarlo. Quiero ver cómo puedo salir de acá. A ver, save. No, delete no. No me deja. Me pone como este pop-up. Pero aquí le podemos decir de nuevo. ¿Me darías? Otra vez. Descargar. A ver si... bueno, esto porque es en la parte del asistente de test. Me genera ese pop-up porque justo estuve modificando lo que son las instrucciones. Cada vez que modifiquemos algo de nuestra parte izquierda, en lo que es la parte de GPT Builder, automáticamente ahí nos va a hacer ese tipo de modificación. En donde aquí nos puso un pop-up y no nos deja interactuar con el historial del chat. Fíjense cómo aquí me da una línea en donde dice aquí fue actualizado. Bien, y aquí me da para descargarlo. Descargarlo aquí, a ver si me deja descargarlo. Sí, fíjense cómo aquí lo puedo mostrar.
cómo nos creó aquí nuestro archivo TXT. Hola, aquí está tu archivo con consejos y recetas de asado argentino. Disfruté de cualquier duda. Aquí estoy para ayudarte. Buen provecho. Consejo para el asado y todo lo que nos puso. ¿Sí? Fíjense qué bueno que está esto. Y esto es algo simple que hicimos en 10 minutos. Imaginen toda la potencialidad que podemos sacarle provecho a esto. Y como les comentaba antes, nosotros podemos guardarlos, que esté público, que esté solamente para personas con un link que le vamos a compartir, o que sea para mí. Vamos a ponerlo que esté público, vamos a dejarlo público. Le damos confirmar. Ahí está. Aquí tenemos, fíjense, cómo ahora se me agregó mi ChatGPT. Pero, como ustedes verán, aquí yo tengo el ChatGPT de OpenAI y aquí tengo mi propio ChatGPT en donde hemos creado recientemente. Fíjense que aquí dice por Pablo Ángel Piovano, que ese sería yo, y aquí me da algunas opciones. A ver, explica cómo manejar el fuego para hacer carne. A ver, vamos a utilizar, ya que estamos aquí jugando, a manejar el fuego para un asado es todo un arte. Che, usa jerga argentina. Aquí te paso algunos tips claves para que tu carne quede espectacular. Tipo de fuego, preparación del fuego, control de calor, zona de calor, directo, indirecto. Realmente es muy completo. Y no olvides, el asado es también un momento de compartir, así que disfruta la experiencia tanto como la comida. Si querés, puedes prepararte un archivo con estos consejos para que lo tengas a mano. ¿Te parece bien? Fíjense cómo está haciendo lo que nosotros le pedimos en las instrucciones, que cuando termine de dar una receta o consejos o paso a paso, nos dé la opción de poder generar un archivo para que nosotros lo podamos descargar sin que estemos copiando y pegando, ¿sí? O ese mismo archivo se lo enviamos por WhatsApp o cualquier medio de comunicación a nuestros amigos. Pero yo lo que quiero compartir, a ver si me deja, copy link. A ver, copio aquí, entro aquí. Así que estoy copiando el link de mi ChatGPT. Este link lo voy a dejar en lo que es la descripción de este video. Recuerden que estuve usando la suscripción de ChatGPT Plus, que sale $20 mensuales la suscripción. Pero mientras continuamos explorando y expandiendo los límites de la inteligencia artificial, con la capacidad de personalizar y crear nuestros propios GPTs, abrimos la puerta a una era de innovación y creatividad sin precedentes. El futuro nos espera con infinitas posibilidades y estoy emocionado de compartir este viaje con todos ustedes. Hasta la próxima, muchas gracias por acompañarme y sigan creando. ¡Chao!